Y ahora damos la bienvenida a La Voz Experta, una nueva sesión de La Huella donde tendremos la suerte de contar con especialistas en distintas materias relacionadas con el cambio climático. En este mundo de sobreinformación, en el que cada vez es más difícil distinguir entre lo que de verdad es cierto o simplemente una opinión o un bulo, creemos que a todos nos hace falta escuchar más a los que de verdad saben sobre algo. Y más si lo que está en juego es el planeta. Por eso queremos dar voz a personas que cuentan con una buena formación en los distintos temas a tratar para que nos aporten su conocimiento y podamos conocer de primera mano y con confianza las realidades que nos cuenten. Y sin más, esperemos que os guste. Vamos a conocer a estas voces expertas. Hoy estará con nosotros Iván Castro. Iván es natural de Chillueva, en Jaén. Él es ingeniero aeronáutico, se graduó en ingeniería aeroespacial y después se posgraduó con un máster en ingeniería aeronáutica. Además, tuvo la suerte de estudiar en la ENAC de Toulouse, una de las escuelas de ingeniería aeronáutica más prestigiosas de toda Europa. Y actualmente, a sus 24 años, es científico investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, donde participa en estudios sobre aguas. Que los aguas, como ahora nos contará más en detalle, pues son unos sistemas de generación de energía aerotransportada, que es una técnica muy novedosa, disruptiva, de generación de energía renovable a partir de aparatos como pueden ser cometas e incluso drones. En paralelo, además, él mismo ha iniciado una investigación para ver la viabilidad de la extracción de energía eólica a través del movimiento de banderas. Cuanto menos curioso lo que nos tiene que contar Iván, así que vamos a darle la bienvenida, lo vamos a unir a la llamada. Vamos a ver si contactamos con él. Y aquí parece que lo tenemos. Hola Iván, bienvenido, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas, Manuel Ángel, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Muy Eh, bien, pasando mucha calor últimamente, pero bien. la época en la que estamos. Bienvenido a La Huella, que bueno, que sé que aparte de todo el currículum que ya he presentado antes de que viniera, sobre todo se me ha olvidado destacar que era un súper fan de La Huella, ¿no? Sí, 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 la verdad es que, hombre, el primer programa os he seguido y había hecho un trabajazo. Me alegro. Nos alegramos mucho de que estés aquí con nosotros y bueno, cuéntanos de qué va todo el tema este de las aguas. Pues, mira, si quieres empiezo desde el principio un poco, por dar la idea general. La AWE, las siglas AWE, vienen del inglés, de Sistema de Generación de Energía Aerotransportada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de generar electricidad mediante el uso de máquinas voladoras. Ya pueden ser cometas, drones u otro tipo de máquina que se nos ocurra, ¿no? Entonces, al final, la característica que todas ellas tienen en común es que todas ellas están amarradas a tierra, ¿vale? La cometa se encuentra a una altura, cometa o dron, están amarradas a tierra, ¿vale? Y normalmente también están conectadas a un generador en tierra. Entonces se aprovecha la atracción de las cometas o de los drones para generar electricidad. ¿Vale? Eso es uno de los conceptos. Otro de los conceptos sería con un dron que tenga unas turbinas instaladas en él. Mediante el dron se encuentra volando, haciendo una trayectoria y se genera electricidad mediante ese movimiento. ¿Vale? Entonces esa sería un poquillo la idea, así a grandes rasgos. Y así, esta técnica tan novedosa, ¿no? Que no es tan conocida, ¿qué ventajas dirías que tiene sobre lo que ya conocemos, ¿no? Pues, hombre, lo cierto es que esta nueva técnica de generación de energía eléctrica tampoco pretende venir aquí a cargarse los aerogeneradores que ahora existen y que van tan bien. La idea sería o bien combinarla o bien una alternativa para ciertas zonas, ¿vale? En las que traiga más cuenta poner una cometa en lugar de un aerogenerador, por ejemplo.
¿vale? Entonces, en cuanto a ventajas competitivas, por así decirlo, presenta dos ventajas así más destacables. Una de ellas es que estas máquinas operan a mayores altitudes, operan en torno a los 500 metros o incluso más, donde los vientos no solamente son más fuertes, sino también más constantes, menos intermitentes. Por lo tanto, la operación es más continuada, se puede generar más energía al final. Y la segunda, que es muy importante también, aunque no se tenga tan en cuenta, es por el tema ya más medioambiental de los materiales. Es decir, se necesita muchísima menos materia prima para construir un sistema de este tipo. Al final, date cuenta, Manuel Ángel, que lo que tiene es una silga, por así decirlo, ¿vale? Atada a una cometa y un generador en tierra. O sea, te quitas todo el tema de los cimientos y la torre de los aerogeneradores, o sea, se ahorra muchísimo más en ese aspecto. Sí, sí, la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Y bueno, y el otro tema, ¿no? Que también está tú incluso, bueno, has iniciado, ¿no? Una investigación con el tema de la generación a partir de banderas, ¿no? Que lo he explicado antes y seguramente se esté la gente frotando las manos porque se piensa que van a poder enchufar la televisión a la bandera que tiene en el balcón, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque, porque no sé, es un poco extraño así escucharlo, ¿no? Y seguro que hay una teoría bastante interesante detrás, ¿no? Cuéntanos. Eso es, pues bueno, también por dar un poco la visión a grandes rasgos, también tengo que decir que el tema de las banderas está mucho menos desarrollado tecnológicamente que el tema de las cometas. El tema de las cometas, las empresas están empezando ya a invertir en ello, mientras que en las banderas está ahora mismo en una fase de investigación pura. De hecho, por eso estoy investigando ahora fuerte en eso, porque todavía no se sabe lo rentables que llegan a ser, que pueden llegar a ser, y hay que investigar mucho. Entonces, bueno, que me pierdo. La idea general de las banderas pues sería tener una bandera, al igual al estilo de los aerogeneradores, ¿vale? También con un mástil. Y entonces sobre ese mástil ponemos la bandera, que sería, no sería la típica bandera en principio de trapo que conocemos, sino una bandera rígida, de chapa o algún material flexible pero rígido. Entonces en algún momento la bandera empieza a oscilar y con esto, o sea, la idea es transformar este movimiento alternativo en electricidad eléctrica. Esa sería un poco la idea. Y bueno, un poco también por, siguiendo la misma línea, entiendo que, bueno, esta investigación está ahora un poco, pues como has dicho, empezando, ¿no? Y si estás con ella, ¿no? ¿Qué ventajas crees que podría aportar? Bueno, en cuanto a ventajas, las banderas todavía están en una fase muy, como he dicho antes, muy previa, ¿no? De investigación. Pero sí es cierto que el mecanismo físico por el que funcionan es muy diferente al de los molinos. Es decir, lo que tiene es un material deformándose y no sabemos hasta qué punto ese material puede dar más energía que los generadores de ahora, los aerogeneradores. Entonces, bueno, por eso mismo te digo que ahora mismo no se sabe nada. En cuanto a materiales, estaríamos un poco en las mismas que los aerogeneradores. Y en cuanto a generación de electricidad o eficiencia, pues hay que investigarlo. Pues sí, y así las aplicaciones que puedes pensar en cómo se podría usar una vez esté hecho. Pues aplicaciones, bien sería haciendo campos como campos de molino, eh, o bien sería, por ejemplo, colocándoselo a vehículos en movimiento. Es decir, aprovecharíamos el movimiento del vehículo con respecto al aire para también tener una generación de energía dentro de ese vehículo. Imaginemos, por ejemplo, ¿no? Un poco, ahora mismo puede que suene un poco ciencia ficción, pero o sea, podría ser utilizado ahí, en un avión. Un avión al final genera su propia electricidad con los motores, pero si le fallan los motores, pues tiene que tener algo auxiliar. Pues sacaría su bandera por un ala y entonces la bandera empezaría a generar electricidad. Pues sí, y bueno, es verdad que aunque pueda parecer de ciencia ficción, seguramente siglos atrás
también parecía de ciencia ficción que pudiéramos sobrevolar un océano, ¿no? O cruzarlo en barco. Y ahora lo podemos hacer. Así que incluso llegar a la Luna. O sea, que la imaginación no tenga límites, ¿no? De hecho, Eso. en relación con esto, ¿no? Te quería decir un poco, porque claro, estamos acostumbrados ya, conocemos pues las energías renovables que vienen del aire, ¿no? Con los aerogeneradores, las turbinas que vemos, ¿no? Cuando vamos por la carretera, las que conocemos como placas solares para conseguir la energía del sol, ¿no? Y luego estamos viendo pues este tipo de investigaciones para conseguir energía de otras formas que no conocemos tanto, ¿no? Que vienen un poco de pensar fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? En relación a esto, ¿cómo ves tú de importante la investigación en esta línea, ¿no? ¿Crees que el futuro pasa por seguir pensando cosas que a lo mejor ni se nos está ocurriendo ahora mismo? ¿Y crees que eso haría posible que en un futuro, esperemos que cercano, casi presente, puesto que los combustibles fósiles ya se están acabando, ¿no? ¿Nos puede alimentar a todos los seres humanos para todas nuestras necesidades? Pues la verdad es que sí, o sea, a todas las preguntas que has dicho, la respuesta es sí. O sea, creo que investigar en estos temas es súper importante. Tenemos un gran potencial en nuestra mano, que es el ciclo que sigue la Tierra normalmente. Al final, que tiene como motor el Sol, porque el Sol es el que mueve las corrientes, el que de aire, el que nos da energía solar para fotovoltaica o para térmica. Tenemos que aprovechar ese potencial y hay que investigar mucho sobre este tema. Y de hecho te voy a dar un dato que leí hace una semanilla en un informe de la Comisión Europea. Y el dato era el siguiente, era que aprovechando bien la tierra que tenemos ahora mismo, poniendo máquinas de generación eólica, solamente eólica, es decir, bien aerogeneradores o bien sistemas aguas o las que vengan en un futuro, podríamos conseguir hasta el 100%, incluso más, de la energía primaria que se consume en la Tierra. Es decir, eso es muchísimo, porque la energía, date cuenta que la energía eléctrica está dentro de ese bombo de energía primaria. La energía primaria incluye el petróleo, el gas natural, todo, la electricidad, todo. O sea, que estamos hablando de una cantidad de energía inmensa y tenemos todo ese potencial a nuestra mano. O sea, hay que aprovecharlo. Es increíble. Y destacando lo que has dicho, ¿no? Que es solo de la eólica, como si solo Eso tuviéramos es. esa. Sí, Exacto, sí, exacto. Y hay muchas más. impresionante, ¿no? Y bueno, tú como científico, ¿no? Tú que sientes más esto en tus carnes, ¿no? ¿Ves que tú crees, cómo sientes, cuánto de apoyado crees que se siente la comunidad científica para poder hacer ciencia en general y bueno, y también en particular ciencia ya más orientada a la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ujú. Pues la verdad es que depende, ¿no? Si lo vemos en general, la investigación en España, en mi opinión, no está todavía siendo lo suficientemente valorada. O sea, por ejemplo, no hay más que ver el montón de gente que deja el país en este tema de investigación por buscar oportunidades mejores en el resto de Europa o en el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso ya, esa fuga de cerebros nos dice que algo está pasando, ¿vale? Y es una pena porque aquí en España las universidades y en general la formación profesional y todo el tema de formación es buenísimo. O sea, de España salen científicos y de todo tipo de licenciados o sea, que saben un montón. Pero, pero pasa eso, que en este tema al menos pues no se valora lo suficiente, en mi opinión. Y luego ya en el tema de la sostenibilidad, sí es cierto que en los últimos años yo estoy viendo un poco más de apoyo, porque los gobiernos están empezando a darse cuenta de que existe el cambio climático, entonces Ya es hora, ¿no? están empezando a invertir dinero en ello. O sea que en ese tema creo que sí hay algo más de, digamos, involucramiento. Pues sí, pues a ver si sigue creciendo, ¿no? Esperemos que sí. Y bueno, orientado a todo esto del apoyo científico, ¿no? También tú como científico, ¿cómo ves
bueno, los científicos como tú nos llevan alertando desde hace ya muchos años, ya décadas, de esto del cambio climático, ¿no? Esto que acabas de mencionar de que ahora parece que ciertos gobiernos y tal, pues se empiezan a dar cuenta, incluso la población, ¿no? ¿Cómo ves tú que cuando es esta gente la que nos alerta? Porque mira, te voy a dar un dato que tengo por aquí, ¿vale? Que lo leí hace un tiempo y lo he recuperado para preguntártelo porque me parece bastante, no sé, a mí me llamó mucho la atención en su momento y quiero ver tu opinión. En el año 1992, hace ya 28 años de esto, En el 92. en el 92, 1.700 científicos publicaron un artículo llamado Advertencia de los científicos del mundo a la humanidad, ¿no? Entre estos 1.700 científicos, 99 de ellos eran premios Nobel, en los que alertaban sobre los efectos del cambio climático y los cambios que teníamos que hacer, ¿no? Ahora, en 2017, hace tan solo 3 años, han reeditado este artículo, ¿no? Lo han actualizado, lo han rebautizado como Advertencia de los científicos del mundo a la humanidad, segundo aviso, y ahora Segundo son aviso, ¿no? 15.000 los científicos de más de 184 países los que lo firman, ¿no? Cuando vemos estas cosas, cuando después de que la gente más preparada, ¿no? De los seres humanos más preparados, que estudian lo que debería ser, en mi opinión, lo más creíble que hay, ¿no? Que es la ciencia. Cuando nos alertan de eso y tanto la población como los gobiernos, la clase política, todo el mundo en general actúa como si nada, ¿cómo ves tú esto? La verdad es que da pena en realidad, ¿no? Que no hagamos el suficiente caso o ni siquiera nada de caso. Como tú dices, ni siquiera los gobiernos en algunos casos. O sea, a ver, yo lo que pienso en general es que, digamos, por la gente que nos rodea y por mí mismo, ¿no? Y pues yo creo que todos tenemos un poco este egoísmo. Al final tendemos a ser egoístas, tendemos a pensar que nos merecemos un lujo y que tenemos que tener un lujo de vida, ¿no? Y no pensamos en que el planeta se está desbordando y que tenemos que hacer ciertos cambios. Entonces, lo que yo pienso es lo siguiente, es que creo que, o confío al menos, en que la humanidad se dé cuenta en algún momento, cuando ya el cambio climático nos esté advirtiendo más fuerte de lo que lo está haciendo ahora, con cambios más bruscos y más devastadores, espero que entonces empecemos a hacer algo. Pero me asusta, y esto tengo que decirlo, que me asusta bastante el hecho de la inercia que tiene el cambio climático, que lleva asociado. Es decir, lo que nosotros hacemos hoy, sus efectos no los vemos mañana, sino los vemos en 10 años, por ejemplo, o en ciertos años. Por lo tanto, cuando queramos hacer cambios, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Entonces yo creo que deberíamos de empezar ya, sin ver esos efectos devastadores. Y si esos científicos nos están avisando es porque saben, y saben que puede pasar algo gordo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y hasta contribuir cada uno lo que podamos. Pues sí, la verdad es que suscribo todo lo que dices. Veo que estamos como en un reloj de arena, ¿no? Cuando ya queda poca arena arriba y estamos abajo ahogándonos y cuanto antes actuemos, desde luego que mejor. Y Es bueno, me cierto. gustaría también saber tu opinión sobre un tema que últimamente me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, hemos visto que todo este tema del cambio climático, por suerte, está teniendo más llamamiento, ¿no? Se está viendo más en la tele, digamos. Y hay ciertos movimientos como los de Fridays for Future, Greta Thunberg, y al igual que otras muchos activistas, ¿no? Me llama la atención, a ver qué opinas tú sobre el hecho de que mucha gente se opone a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta muchacha, de Greta, a la que, bueno, fuimos todos testigos, ¿no? De cómo mucha gente se oponía a una niña que intentaba dar lecciones de moral, que lo que tenía que hacer es estudiar y dejar a un lado a los que saben, a los científicos. De hecho, me suena de haber visto incluso comparaciones con ciertos inventos, como de degradar el plástico en agua y tal, ¿no? Y me llama la atención porque realmente
si escuchas a estos activistas, ¿no? Si lees lo que dicen y no te dejas llevar por el boom, ¿no? Si realmente investigas, ves cómo lo que hacen es dar voz a la ciencia, ¿no? Divulgar lo que dicen los científicos. Entonces, bueno, mucha gente inició como esta especie de debate de hacemos caso, nos rebelamos, hacemos movimientos sociales, hacemos, si no, caso a la ciencia. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que es lo más efectivo? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pues mi opinión es que yo creo que tanto la ciencia como los movimientos sociales son súper importantes. Es decir, hay que hacer ciencia, pero hay que hacerle a la gente saber lo que ha hecho la ciencia y de eso se ocupan los movimientos sociales. Y en particular, por ejemplo, bueno, todas las manifestaciones que se hacen o ese tipo de acciones sirven para informar a la gente. Es decir, si no, la gente de sus casas normalmente no tienen toda esta información. Entonces, los movimientos sociales son súper importantes y hay que primero escucharlos y después juzgarlos. De todas formas, uno puede tener un juicio negativo sobre algo, pero primero hay que escucharlo, ¿no? No solamente guiarte por el movimiento social que va en contra del otro movimiento social, ¿no? Como por ejemplo, como tú dices, ocurre con Greta Thunberg, que simplemente por el hecho de que es una niña se le escucha menos y lo que dice está totalmente lleno de sentido y simplemente hay que escucharla, leerla y ya está. Y si quieres seguir las instrucciones, pues las sigues y si no, pues... Pues sí, Entonces sí. yo pienso eso, que son ambas importantes, ciencia y movimientos sociales, y tienen que ir de la mano, por supuesto. Y bueno, antes de terminar, que bueno, por cierto, no lo he comentado, pero me gustaría pedir perdón tanto a ti como a los que nos estén viendo de que hayamos tenido que hacer esta entrevista así, ¿no? Por conferencia. O sea, me gustaría comentar que Iván y yo, por desgracia, nos encontramos a más de 300 kilómetros, ¿no? Entonces se ha hecho complicado el vernos en persona. Ojalá pudiera tener a tal eminencia aquí a mi lado. Y claro, el presupuesto de la huella aún es un poco escaso. Entonces, pues no hemos tenido que servir de esta teleconferencia. Esperemos que en próximas entrevistas, pues tengamos más suerte, ¿no? Y podamos ver al resto de invitados, pues más cerca, ¿no? Entonces, bueno, a ver si el sonido, la imagen y todo eso no degrada mucho lo que estamos escuchando, ¿no? De este científico que tenemos aquí. Y bueno, antes de acabar, me gustaría preguntarte, bueno, más bien, me gustaría que mandara un mensaje sobre lo que tú pienses, ¿no? Que qué deberíamos hacer nosotros, ¿no? La gente, la población, para poder apoyar más desde casa la ciencia en general o esta ciencia más sostenible, ¿no? O incluso para mejorar, para ser más sostenibles, ¿no? ¿Qué crees tú que podríamos hacer más en nuestro día a día, ¿no? Digamos. Pues, pues yo puedo decir lo que me aplico a mí mismo al final como consejo. Y es que hay que informarse todo lo que se pueda, hay que ser curiosos, hay que indagar y hay que escuchar sobre todo. Hay que escuchar a las personas. Y nada, y simplemente una vez que se hagan esa serie de acciones, yo creo que los cambios en los hábitos de uno o lo que uno crea que debe de cambiar porque para mejorar el tema del cambio climático vendrán naturalmente. Es decir, una vez que uno esté informado y sepa las consecuencias que tiene cada acción que realiza, yo creo que lo demás basta. O sea, si lo sigue haciendo es porque quiere, siguiendo, o sea, sabiendo el efecto que tiene. Entonces, nada, simplemente eso, información y escuchar sobre todo. Esas serían Pues, mis palabras. pues muchas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros, por dedicar tu tiempo. La verdad es que es una suerte haberte tenido aquí. Y nada, muchísimo ánimo con tus investigaciones, muchísima suerte y todo lo mejor del mundo. Y nada, un saludo muy grande y aquí nos Pues, tienes para lo que haga falta, ¿vale? pues muchas gracias, Manuel Ángel. Gracias a la huella y a todos por esta oportunidad. Un saludo. Saludos. Hasta luego. Y para no perderte futuras entrevistas con más voces expertas, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que no se te escape nada. También puedes ver lo que estamos haciendo por Twitter e Instagram.